¿Sabías que las escrituras dicen claramente que dentro de las iglesias del Nuevo Testamento habían hermanos carnales? ¿Sabías que estos hermanos todavía estaban dominados por pecados como el orgullo, el amor al dinero, las contiendas, pasiones desordenadas, etcétera? Y que aún así ellos eran salvos. Te invito a que me acompañes a esta sesión del canal que se llama Escudriñando las Escrituras. Aquí estaremos profundizando sobre este tema y otros temas con la ayuda del Espíritu Santo. Y esperamos que su vida sea edificada y sobre todo que Dios se lleve toda la gloria y toda la honra. También esperamos que se suscriba, ¿verdad?, al canal, a este canal, lo comparta con otras personas y también haga sus comentarios, que son bien recibidos. No se olvide que estamos en YouTube. Cuando alguien ve el título de este estudio, podría pensar lo siguiente. Podría decir, ningún creyente carnal puede ser salvo. No existen creyentes carnales. Ningún creyente puede decir que es salvo, porque eso va a depender de cómo viva mientras esté en este mundo. Podría decir usted también que con esta enseñanza yo puedo estar dando licencia para pecar. Todas esas preguntas pueden llegar a su mente y realmente tienen validez porque están basadas en lo que usted cree, en su conocimiento. Ahora, yo quiero decirle cuál es el propósito de este estudio. Y el propósito de este estudio es que usted pueda ver y entender la manera en que somos salvos. Que pueda entender cómo los hermanos de estas iglesias tenían sus batallas con el pecado. Y cómo los apóstoles trabajaron con ellos. Esto nos puede servir de mucha bendición para nosotros no cometer los mismos errores y aprender. Ahora, los apóstoles les aseguraban a ellos que por haber confiado en que Cristo murió y resucitó, ellos tenían vida eterna. Ellos eran salvos. Vamos a entrar de lleno en el estudio y vamos a comenzar con el contexto histórico. Es importante conocer el contexto histórico, valga la redundancia, para tener un conocimiento más amplio, para poder entender mejor la situación de aquel tiempo, ver lo que estaba pasando con estos hermanos, cómo Pablo tuvo que trabajar con ellos y así poder tener más claridad de lo que habla la primera y la segunda carta de Corintios. Corintios en los tiempos de Pablo. Corinto era una ciudad próspera, multicultural y moralmente desafiante. Bien importante este punto. Moralmente desafiante. Corinto fue una ciudad estratégica, rica y cosmopolita, con gran influencia cultural, comercial y religiosa en el mundo grecorromano. Vamos a ver el punto número 1, que es la ubicación estratégica. ¿Cómo estaba ubicada la ciudad de Corinto? Estaba situada en el Istmo, que conecta el Peloponeso con Grecia continental, un cruce natural de caminos y de rutas comerciales. Había mucho comercio en esta ciudad. Era una ciudad rica.
Punto número 2. Vamos a ver puertos y comercio. Tenía 2 puertos, Lequeo al este y Cencreas al oeste, lo que facilitaba el comercio marítimo. Era una ciudad rica gracias al comercio, especialmente de cerámica, bronce, vino y productos de lujo. Punto número 3. ¿Cómo era la población de aquel tiempo? Era diversa. Dice que estaba habitada por griegos, romanos, judíos y orientales. Esta diversidad traía riqueza cultural, pero también tensiones sociales y morales. Aquí era donde la iglesia se estaba viendo bien afectada, en este punto. Punto número 4. Religión e idolatría. Corinto era famosa por el templo de Afrodita, diosa del amor, donde se practicaba la prostitución sagrada. La idolatría y la inmoralidad eran comunes en ese tiempo. Desafíos morales. La influencia pagana, el materialismo y la inmoralidad sexual eran grandes desafíos para los creyentes. Así que la iglesia tenía un reto grande en ese tiempo. Y era esto, los desafíos morales, por la influencia pagana que había. Punto número 6. Importancia para el Evangelio. Pablo vivió y trabajó en Corinto durante 18 meses, según Hechos capítulo 18, versículo 11. Fundó una iglesia en medio de una cultura que necesitaba escuchar el mensaje de la cruz. Veamos la economía y la cultura. La industria de cerámica era muy desarrollada en ese tiempo. El uso común del dinero y del sistema bancario era importante también. Afición y espectáculos de teatros y juegos ísmicos. Y educación, retórica y filosofía griega. Ahora bien, una pregunta muy importante. ¿Por qué Corinto es importante? Porque era centro comercial y cultural clave del Imperio Romano. Reflejaba el contraste entre la sabiduría humana y la de Dios. Ilustra el poder del Evangelio para transformar vidas y culturas. Sus desafíos muestran principios que aún son relevantes en el día de hoy. Por eso Pablo dijo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Antes de entrar de lleno al versículo 10 al 12, es importante que veamos lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en los versículos 1 al 3 y 4 al 7, donde el apóstol Pablo les garantiza a estos hermanos de Corinto que ellos ya son salvos por haber creído en Jesucristo. Les garantiza
les asegura su salvación. A pesar de que estos hermanos, como vamos a estar estudiando, son pecadores, son carnales. Veamos lo que dice el versículo 1 y 2 de la primera carta a los Corintios, la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Y escuche atentamente. Él, hablando de Dios, los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Dice el apóstol que Dios los hizo a ellos santos, separados, pertenecen a Él, a Dios, y los separó y los hizo santos por medio de Cristo. Porque ellos, al confiar, al creer en que Cristo murió y resucitó para darles vida eterna, ya ellos pertenecen a Dios. Y la pregunta que yo le hago a usted: si pertenecen a Dios y pertenecen gracias a la fe que pusieron, que depositaron en esa obra perfecta de Cristo en la cruz, ¿podrán perderse? ¿Pablo pide algún requisito más aquí para ser santos, para ser separados para Dios? No, ellos son santos por medio de Cristo Jesús. Pero veamos más adelante lo que nos dice el apóstol Pablo. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio, ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Repito, ahora que pertenecen a Cristo Jesús. El apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos de Corinto: yo estoy agradecido de Dios y constantemente doy gracias a Él por ustedes y por esos dones que Él le dio, por esos dones inmerecidos. Estos hermanos, Dios le había dado muchos dones. La iglesia estaba siendo bendecida a través de los dones. Pero estos hermanos eran carnales, dice el apóstol Pablo. Y vamos a estar estudiando y vamos a ver todas las cosas que estaban haciendo estos hermanos que no eran agradables ante los ojos de Dios. Pero aún así, Pablo le dice que ellos pertenecen a Cristo Jesús. Y si pertenecen a Cristo Jesús, ¿podrán perderse? ¿Podrán perder la salvación? ¿Habrá un requisito más? ¿Por qué ellos pertenecían a Cristo Jesús? Porque ellos habían puesto su confianza en la obra perfecta de Él, que Él había realizado en la cruz. Habían creído que Cristo murió y resucitó para darles vida eterna. Por tal razón ellos pertenecen a Cristo Jesús, le dice Pablo. Y uno podrá decir, pensar, y usted a lo mejor le está pensando, pero es que estos hermanos eran carnales, hacían cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. Ellos salvos no eran. Pero es que Pablo le está diciendo que ellos pertenecen a Cristo Jesús. Antes de empezar a señalarle su condición de pecado,
y amonestarlos, ya le estaba garantizando primeramente que ellos estaban esperando con anhelo que Cristo regresara, que ya Cristo los había hecho santos, Dios los había hecho santos por medio de Cristo Jesús, y que ahora ellos pertenecen a Cristo Jesús. Todo eso está garantizado ya. ¿Cómo usted lo ve, hermano? ¿Cómo usted lo ve en esta hora, amigo y amiga que me está escuchando y viendo esta hora? ¿Hay garantía aquí? ¿Hay garantía de salvación? ¿O hay un requisito? No. Lo único que hay que hacer es confiar en esa obra perfecta de Cristo en la cruz. Confiar en Cristo para vida eterna. Pero vamos a seguir hacia adelante en este estudio y veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Veamos 1 Corintios, vamos a estudiar hoy los versículos 10 y 12. Pablo les ruega que vivan en armonía como miembros de una familia espiritual. Dice el versículo 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos ustedes digan lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo propósito. Aquí Pablo le está hablando acerca de la unidad en Cristo. Había división y el propósito de Pablo era que ellos estuvieran unidos en Cristo. La unidad es esencial en la iglesia. No debe haber divisiones entre hermanos. Veamos el versículo 11. Pablo dice: pues hermanos, los miembros de la familia de Cloé me han informado que hay discusiones entre ustedes. Había una situación y era que había discusiones. O sea, ellos eran hermanos en la fe, pero habían discusiones. Pregunto, en la iglesia hoy, hablo de la iglesia en general, todas las congregaciones, ¿habrá discusiones? Aunque sea en algún momento, o nunca habrá habido discusiones. Aquí dice que había discusiones. Las divisiones y pleitos dañan la armonía y el testimonio de la iglesia. Así que hay que resolverlas, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para trabajar con ellas. Versículo 12. Pablo dice: me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y la pregunta es que nos debemos hacer: ¿a quién sigues? ¿A quién sigues? Seguir a líderes humanos causa divisiones. Lo correcto es seguir solamente a Cristo. La unidad en la iglesia es que seamos una misma familia espiritual, que evitemos las divisiones y los pleitos, que sigamos únicamente a Jesucristo. El mensaje central debe ser la unidad, armonía y fidelidad a Cristo. En estos capítulos, Pablo
de Tarso habla a creyentes verdaderos que están viviendo de manera carnal y descuidada, que eran salvos por la gracia, porque creyeron, confiaron en esa obra perfecta. Muchos estaban actuando como si Cristo no tuviera importancia en sus vidas. Ahora bien, Pablo no escribe para decirles que perdieron la salvación. Más bien los corrige, los exhorta, los llama al arrepentimiento práctico y les recuerda las consecuencias del pecado en la vida diaria, en la vida del creyente. Y Pablo explica el texto, ¿verdad? Habla en el texto y pone como ejemplo a Israel, como un ejemplo espiritual. Pablo les recuerda cómo el pueblo de Israel vio milagros, recibió provisión divina, experimentó la presencia de Dios, pero aún así, ellos cayó en pecado. Israel cayó en pecado. Y Pablo más adelante empieza a hablar y pone como ejemplo, vuelvo y repito, a Israel. Muchos israelitas fueron idólatras, fueron inmorales, fueron rebeldes, murmuradores. Y por causa de esto, ellos sufrieron la disciplina de parte de Dios. Así que la enseñanza principal es que un creyente puede alejarse espiritualmente y sufrir graves consecuencias temporales. Porque Dios, al que ama, lo corrige como un padre corrige a un hijo. Dice Hebreos 10. O 12 creo, perdóneme. Hay una expresión que dice, el que piensa, estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo está advirtiendo eso para que no seamos orgullosos espiritualmente hablando. Algunos creyentes pensaban, yo nunca caeré. O piensan hoy día, no, yo no voy a caer. Yo estoy sólido en Cristo Jesús. Yo soy fuerte. El pecado no me va a afectar. Pero el apóstol Pablo enseña que cualquier creyente puede caer cuando depende de sí mismo y no de Dios. Ahora bien, existe una salida, una puerta de salida siempre. ¿Y cuál es esa puerta de salida? Bueno, tenemos la oración, tenemos la obediencia, tenemos el huir del pecado, tenemos el depender totalmente del Espíritu Santo, como dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos la palabra, recordar constantemente esa palabra para que trabaje en nuestras vidas. Dios siempre da una salida. En 1 Corintios 10:13, Pablo enseña que la tentación es real. La lucha contra el pecado es real. Pero Dios nunca abandona al creyente. Siempre está ahí. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Muchas veces el creyente conoce la verdad, asiste a la iglesia, lee la Biblia,
pero comienza a jugar con el pecado, lamentablemente. Y poco a poco, se va enfriando espiritualmente. Pierde la sensibilidad, vive confiando en sí mismo y lamentablemente termina cayendo. El apóstol Pablo enseña que la gracia no es licencia para pecar. La gracia salva gratuitamente. Usted no tiene que pagar porque es de gratis. Pero Dios desea transformar la vida práctica del creyente. Él desea eso. Ahora, Él no te esfuerza. Él te habla. Como dice Tito, capítulo 2. La gracia que nos salva es la misma gracia que nos enseña. Repito, nos enseña a que renunciando a este mundo vivamos sobria, justa y piadosamente. Dice que la gracia nos enseña, no nos fuerza, no nos obliga a obedecer. Nos enseña. Por aquí sí, por aquí no. Esto está correcto, esto está incorrecto. Ahora depende del cristiano si quiere escuchar la voz del Espíritu o se cierra a escucharla. Si se cierra a escucharla hay consecuencias para él. Pero no tiene que ver con pérdida de salvación, sino con disciplina aquí en la tierra. ¿Cuál es la reflexión espiritual? Es la siguiente. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido y aún así olvidamos su bondad? ¿Cuántas veces a usted le ha pasado? Que Dios lo ha protegido, lo ha librado de muchas situaciones y aún así olvidamos el favor que nos hizo. ¿Le ha pasado a usted? El peligro más grande no siempre es el pecado visible, sino la confianza orgullosa del corazón. Muchos creyentes caen no porque dejaron de ser salvos, sino porque dejaron de depender diariamente de Cristo. Ahí está el problema. La gracia de Dios no solo nos salva del infierno, también nos llama a caminar cerca del Señor, a vivir agradecidos y a evitar aquello que destruye nuestra comunión con Él. Para terminar, quiero hacer un pequeño resumen de lo que estudiamos en este día. Primeramente vimos en el capítulo 1, los versículos 1 en adelante, cómo Pablo le garantiza a estos hermanos que ellos son santos por medio de Cristo, por haber confiado en Cristo. Pablo dice que está agradecido de Dios y le da gracias constantemente a Él porque Dios los bendijo con grandes dones que ellos no merecían. Y la iglesia estaba siendo edificada en ese aspecto. Pero ellos también eran hermanos carnales. Pablo lo sabía. Y lo empieza a amonestar en esta carta que vamos a estar estudiando. Pero les dice, ustedes pertenecen a Cristo. Ustedes están esperando ese día con anhelo cuando Cristo regrese. Está asegurando que son salvos. Habían situaciones de divisiones en la iglesia. Y Pablo le dijo, tienen que estar en un mismo pensar y en un mismo sentir. Es importante hablar una misma cosa, tener un mismo sentido. Pablo quería la unidad, porque había desunión. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, etc. Y Pablo dijo, no pueden hacer eso.
Su mente tiene que estar puesta únicamente en Cristo y en esa obra que Él hizo en la cruz. Había divisiones, como hoy lamentablemente existen divisiones dentro del cuerpo. Y debemos tratar de procurar la unidad en el Espíritu, la unidad en Cristo. Así que vamos a continuar estudiando esta carta de los Corintios. Para la próxima lección va a ser 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. Vamos a ver y vamos a aprender de estos hermanos para no cometer los mismos errores, ¿verdad?, que ellos cometieron. Así que lo vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy. Gracia y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro.